El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Y hoy voy a comenzar con una escritura de Malaquías 4:2. And so I'm going to start with the scripture on Malachi 4:2. El tema de hoy se llama Compartiendo nuestra fe en Navidad. Sharing our faith in Christmas is the theme. Ahora mire, Malaquías 4:2 dice más: a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. But for those who fear my name, the Son of Righteous will rise and heal their wings, and they will be free and leap in joy like calves left in the pastures. Ahora, mire, dice, y nacerá el sol de justicia. And it will be born the Son of Righteousness. Ahora, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malachi is the last book of the Old Testament. Yo voy a necesitar que me dé toda su atención porque le voy a explicar varias cosas que no están en la Escritura. I need all your attention because I'm going to explain several things that are not in Scripture. Entonces, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. So Malachi is the last prophet of the Old Testament. Y esta es la última profecía And it's the last prophecy con la cual Dios se va a despedir por 400 años. which God is going to say goodbye for 400 years. Dios está diciéndoles que les nacerá el sol de justicia. That they will be born the Son of Righteousness. Y por 400 años And for 400 years, Dios ya no va a hablar. and God is not going to speak anymore. Por 400 años For 400 years, Dios va a dejar al pueblo de Israel God is going to leave the nation of Israel con lo que ya le ha revelado, with what He had already con lo revealed que to ya them, le ha mostrado. what He had demonstrated to them. Pero no va a haber profetas, But there's not going to be no more prophets. no va a haber ángeles, There's not going to be no more no va a haber angels. mensajes, There's not going to be no no va a haber message. profecía There's not going to be por prophecy 400 años. for 400 years. Ahora, hasta aquí, Till here, Dios ha hablado a la nación de Israel. God has spoken to the nation of Israel. Y Dios ha revelado la escritura God had revealed the a scripture través de profetas. through prophets, Y por 1400 años, and for 1,400 years, porque a Moisés le fue revelada la ley, because to Moses the law was los revealed. primeros 5 libros de la Biblia The first 5 books of le the fueron Bible revelados 1400 años antes de Cristo. was revealed to him 1,400 Ahora, years before Christ. Cuando yo predico, When I preach, yo quiero llegar a 3 partes de su vida. I want to go to 3 Yo parts of quiero your life. llegar a su mente. I want to get to your mind. Quiero enseñarle algo que usted no sabe. I want to teach you something that you don't know. Y quiero que usted sepa cosas nuevas de la escritura. And I want you to know new Así que things quiero of the llegar scripture. aquí a la mente. So I want to get to your mind. Quiero llegar al corazón I want to get to your heart. con una palabra que toque su ser interior. That's a word that touches No your inner solamente person. la cabeza, Not only your no mind, solamente el saber, not only to know, sino también el corazón. but also your Hay heart. gente que conoce a Dios de acá, There's people that know God from here, pero no lo conoce acá. but don't know Him here. Hay gente que conoce a Dios por lo que ha escuchado y leído, People that know God because of what pero they no have ha heard and read, tenido una experiencia personal con Dios. but hasn't had a personal relationship with God. Y la tercera área donde yo quiero And the llegar third place I want to get to, es al hacer. to do, De tal manera que usted conozca la escritura, that you know the scripture, la escritura toque su alma that the scripture y touches luego your soul, usted practique lo que viene en la and you escritura. practice what the scripture says. ¿Están conmigo? Are you with me? Ahora, en el año 1400 antes de Cristo, In the year a 1400 before Moisés le es Christ, revelada los 5 primeros libros de la escritura: to Moses is revealed the 5 first books of the Bible. Génesis, Genesis, Éxodo, Exodus, Levíticos, Leviticus, Números Numbers, y Deuteronomios. and Deuteronomy. De todos esos 5 libros, Of all those books, Dios dedica ¿cuántos capítulos, Heidi, para la creación? 2. 2 capítulos para la creación. Only 2 chapters for creation. ¿Sí? Nada más. That's it. Porque Dios no quiere demostrar cómo hizo la creación. Because God doesn't want to demonstrate how He made Nada creation. más quiere decirnos que Él la hizo. That He done it. That's all He ¿Verdad? wants us to know.
Ya de ahí en adelante, From there on, después del capítulo 2 de Génesis, from chapter 2 on lo of único que Genesis, vamos a encontrar the only thing that we're going to find desde el capítulo 2 de Génesis from chapter 2 on hasta Malaquías capítulo 4 and to Malachi es la 4 interacción de Dios con el hombre. is the interaction God with Es man. la relación que había Is the relationship entre Dios y el hombre. with God and man. Y entonces en esa relación And with that relationship, había todo de parte de Dios, there was everything from God pero muchos errores de parte del and hombre. there's a lot of incorrect ¿Cuántos from saben man. que Dios es bueno? How many know that God is good? Y la Biblia dice And the Bible says que Dios es fiel that God is y faithful que Él permanece fiel and that He's always going to be aun faithful cuando nosotros no. even though we're not faithful. ¿Ven? Y en esa relación del Antiguo Testamento And then that relationship of the Old Testament, encontramos pecados bien graves del we, pueblo de we- Israel. we see sins that are terrible from the nation of Israel. Las hijas de Lot se embarazaron de su propio padre. The daughters of Lot got pregnant from their own father. David embarazó a una mujer casada. And David got pregnant a woman that was married. Salomón tuvo un montón de esposas. And Solomon had a bunch of wives. Desobedeció a Dios. Disobeyed God. El rey Salomón, el hombre más sabio de la historia de Israel, The man that was the most wise in the que scripture, dice la Solomon, Biblia que no ha habido un hombre más sabio que él, that there was no man wiser than Solomon, terminó adorando a los dioses de sus esposas. end up worshiping the gods of his wives. Dios nunca God never ha pretendido esconder los errores de sus hijos. pretends to hide the errors of his sons. Jamás Dios Never will ha God querido meter debajo de la mesa to put under the table los errores que nosotros cometemos. the errors or the things, mistakes we make. Así como a algunas mujeres cuando les va a llegar visita, ¿verdad? So, like some women when they're going to get some Que, visit, que somebody llega visit, el esposo de repente con un invitado y pásele. and the husband comes with the Y invite, la esposa alcanza a aventar abajo de los sillones lo que puede, ¿verdad? and she takes under the sofas whatever she could. Sí. Dios no pretende, God doesn't pretend. no es la intención de Dios It's not the intention of God, presentar a una iglesia, a un pueblo perfecto. a church that is perfect or a people that is Dios perfect. conoce tu corazón. God knows your heart. Dios conoce mi corazón. God knows my heart. Dios conoce tus errores. God knows your errors. Dios conoce mis errores. God knows my errors. Alguien me decía el otro día, Someone was saying the other day, pastor, pero ¿sabía usted que esa persona esto y esto y esto y esto y esto? and they said, Pastor, do you know that person this and this and that and this? ¿Sabía usted la historia de su pasado? Do you know his past? ¿Sabe cuántas? Y me dio toda la información. Yo no sé cómo la sacó, pero la sabía bien. And he goes, you know this and that, and I don't know how he got this information, but he knew the information. ¿Se da cuenta de esa persona, que esa persona está en la iglesia? Do you know that person is at your church? Yo le dije, gloria a Dios. And I say, glory to God, Porque está en la iglesia. because he's at church. Es el lugar donde la podemos tocar. It's where God can touch him, Llevar a Cristo. take him to Que Christ, su vida sea transformada. that his life be transformed, Que su vida sea that renovada. his life be renewed, Que tenga una experiencia con Dios. that he had an experience with A, God, a través de la cual to the tenga through, una nueva oportunidad en la vida that he has a new opportunity para in hacer life las cosas mejor. to do things better. Dios sabe que yo no soy perfecto. God knows I'm not perfect, Y Dios no quiere que yo me presente como perfecto ante las demás and God personas. doesn't want me to present myself as perfect to Todo others. el Antiguo Testamento, All the Old Testament, Dios nos deja saber God lets us know esa relación que había entre Él y el pueblo de Israel. the relationship that he had with the nation of Israel, Sus victorias, their victories, sus fracasos, their failures, sus errores, their sus errors, pecados, their sins, sus derrotas ante otros ejércitos. and maybe their defeats with other armies. Y por alguna razón, And for one reason, Dios está a punto de cerrar su boca God is about to shut his mouth y no hablarle al pueblo de Israel por 400 años. and not speak to the nation of Israel for 400 years. Pero antes de decirles adiós, But before he says goodbye, Dios les va a dar una profecía. God is going to give him a Y prophecy. les dice, les va a nacer el sol de justicia. The Son of Righteousness is going to ¿No les dice cuándo? born.
He doesn't tell them when. No les da los detalles. He doesn't give them Hay details. profecías. There's prophecies. En las profecías les dijo que iba a ser en Belén, In the prophecies, it was going to be in pero no Bethlehem, les dijo cuándo. but he did never tell them when. Los dejó en suspenso. He left them in suspense. Porque Dios a veces nos quiere dejar en suspenso Because sometimes God wants us to live para in que suspense aprendamos a confiar en Él. so we can trust in Him. Dios no te va a dar todas las respuestas de la vida. God is not going to give you all the answers in life. ¿Cuántos están conmigo acá? How many are with me today? La gente tiene preguntas, The people have questions. la gente tiene dudas, People have pero doubts. no siempre Dios va a responder a tus dudas. But never, God is not all the time. God is going to answer Muchas your doubts. cosas las va a dejar en suspenso Some of the things He's going to leave porque them in quiere que suspense. aprendas a esperar Because He wants you to learn how y a to confiar wait, en Él. to trust in Him. Y entonces el pueblo de Israel And then the nation of va a Israel entrar en esos 400 años de silencio, was going to go into those 400 years of pero silence. tiene una promesa. But they have a promise. Les van a hacer un sol de justicia. The Son of Righteousness is going to be born. ¿Qué sucedió en esos 400 años? What happened in those 400 En years? el año 586, es decir, 486 before Christ, 186 años antes del silencio de Dios, before the silence of God, 168 vino years, el rey Nabucodonosor. the king Nabucodonosor. That's a hard one, huh? That's a hard one. Nabucodonosor. Ajá. Nabucodonosor. Algo así se dice. Something like that. So- I'm going to say in Spanish. Vino el rey de Babilonia The king of Babylonia y came se llevó cautivo a la nación de and Israel. took captive the nation of Por Israel. 70 años los tuvo cautivos. For 70 years he had them Por captive. 70 años ellos estuvieron bajo la bota del imperio babilónico. And for 400 years they were on the boot of the Babylonians. Luego vino el imperio de los persas, And then the Perses, el imperio de los medo-persas, Medo-Perse, y conquistó al imperio babilónico. and conquered the Babylonians, Se quedó con los babilónicos took the y Babylonians, se quedó con todo lo que los babilónicos tenían. and whatever the Babylonians had, he Luego took. después, And then, en los años 300 ya, in the 300 years, vino Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Alexander Magnum came Vino y conquistó a los persas. and conquered the Persians. Y entonces ahora los griegos And now the Greeks eran los que dominaban al pueblo de were Israel. the ones that dominated the nation of Israel. Después de los griegos And after the Greeks vinieron los romanos. came the Romans. Y ahora fueron los romanos And now the los Romans que dominaban a los griegos that dominated the y Greeks luego dominaban a todo el pueblo de Israel. and all the nation of Israel. Ahora, ¿por qué esto es importante? Why is this important? Porque en el tiempo de esa historia, In the time of that story, el pueblo de Israel the nation of Israel seguía teniendo una relación con Dios had a relationship with God en base a lo escrito, based on what was written, pero no tenían una palabra fresca de Dios. but they didn't have a fresh word ¿Qué of tiene God. eso que ver con nosotros? What does that have to ¿Qué do with tiene que us eso que ver con la sociedad en la que or vivimos? with the society that we live in? ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? What does it have to do with Que Christmas? usted y yo vivimos en medio de una sociedad Because me and you live in the middle of a society que tiene el escrito that has the y scripture lo tiene en diferentes versiones. and has it in different versions. Ya hay Biblias para mujeres, There's Bibles for ya hay women, Biblias para hombres, there's Bibles ya for hay men, Biblias de promesas, and there's Bibles ya hay of promise, Biblias de arcoíris, there's Bibles of ya hay Biblias rainbow, del diario vivir, and Bibles ya hay of Biblias daily de living, niños, and for ya hay children, Biblias para jóvenes, and there's Bibles for youth, y hay Biblias de todos los tamaños, and colores y there's sabores. Bibles of all types and Y colors. está traducida a todos los diferentes idiomas. And it's translated to all the different Y tenemos languages. la Reina Valera 1960, And King we got the King James. James Y 1960, tenemos la NVI, la nueva versión internacional. new version, international version. Y tenemos NBI. versiones de todos tipos. And we have this all different types of Dios versions. habla hoy, God speaks today. Biblia de las Américas, The Bible of the Americas. Biblia para los hispanos, Bible for the Hispanics. para los morenitos, For the ones that are a para little los bit darker, blanquitos, para los the white ones, gorditos, for the chubby ones, para los for the peloncitos ones that don't have hair. y para todo And tenemos for Biblia, everybody, we ¿verdad? have Bible. Y tenemos Biblias electrónicas And we got electrical y las Bibles. tenemos en los celulares, We have them in our cell en los phones, tablets, in our en las tablets, computadoras. in our computers. Hoy la Biblia está en todos los formatos. And the Bible's in all the formats. Y tenemos gente que tiene la Biblia a su alcance todo el tiempo, And there's people that have the Bible to their reach pero all the les time. está faltando algo. But they're missing something. Tienen el conocimiento, They have the knowledge. tienen iglesias, They have churches. tienen religiones, They have religion. tienen sacerdotes, They have priests.
tienen padres, They have fathers. tienen pastores, They have pastors. tienen ministros, They have ministers. pero no conocen a Dios. But they don't know God. La palabra de Dios The Bible, no está the word of llegando God, a sus corazones. it's not going to their La hearts. están leyendo, They're reading se it. la saben de memoria, They know it by memory. la tienen en sus casas They have it in their houses. y algunos And some of la them, ponen como un amuleto, they put it like an como amulet. un objeto para la suerte en la casa, ¿verdad? Like leave it like something. Y les dicen que si la ponen abierta, And if they leave it open, they say, ¿verdad? Los malos espíritus se van a ir. the bad spirits are going to go. No se van. They won't go. Se van cuando vives la palabra del They'll Señor. go when you live the Se word of van God. cuando tienes la experiencia de la palabra del When Señor. you have that experience with the word Alguien of God, dice that's amén when en they esta go. mañana. Somebody say amen Dale this un morning. aplauso a Jesucristo. Give a round of applause to Y el Jesus. pueblo de Israel The nation of Israel tenía el conocimiento had the knowledge, verbal de la escritura, verbal knowledge of the scripture, pero Dios no le hablaba. but God would not speak to them. Ayer tuve la oportunidad, la bendición Yesterday I had the opportunity, the de ir blessing, a visitar a una familia to go visit a family y ganarme a 4 personas para Cristo. and win 4 people for the Lord ¿Alguien Jesus da gloria a Christ. Dios por eso? Give glory to God Eso for es lo that. que Dios quiere que tú hagas. That's what God wants you to do. Que donde quiera que tengas un espacio y una oportunidad, Wherever you have a space or an opportunity, le hables a la gente de Cristo you speak to the people y of los Christ traigas a and Jesucristo. bring them to Jesus. Y yo traje a 4 personas para Cristo And ayer. I brought 4 people for Christ. Y una de las cosas que yo hablaba con ellos, And one of the things I was speaking to them, les decía, lee la palabra del Señor. said, I would tell them, read the Bible. Y lo primero que me dijo una de las personas The first thing that one of them told me fue lo siguiente: was the next thing. yo siempre la leo. I always read it. Y uno percibe cuando la gente con eso quiere poner una barrera, un rechazo. And you perceive when people tell you that they want to reject you. Cuando uno le dice a la gente, entrégale tu vida a Jesucristo, When you tell them, give your life to Jesus Christ. y algunos de ellos responden, yo ya tengo a Jesucristo. And some of them say, I already got Pero Jesus tú Christ. sabes cuando lo están diciendo But you know when they're saying it para rechazar el mensaje que estás dando. to reject your message. Y esta persona And this person, me dijo, yo leo la palabra. I read the word of God. Y she entonces yo tuve que ir a la segunda parte. said. And so I went to the second part. Decir, no es lo mismo leer It's not the same to que read, vivir la palabra. but then to live No the es word. lo mismo saber que la tienes en la casa, It's not the same to have it at, que, you know you have que it at home, la puedes leer durante la that you semana. can read it during the week. No es lo mismo It's not the same. memorizar la Memorizing escritura, the scripture. saberte las citas bíblicas de memoria, Memorizing those scriptures, knowing them, que vivir la palabra. but then living the No word es of lo God. mismo que vayas a la It's iglesia. not the same to go to church. Tú puedes ir a la You can iglesia, go to church, pero eso no te hace cristiano. but that doesn't make you a Christian. Si tú metes una bicicleta en la cochera de tu casa If you put a bicycle in your garage y la dejas ahí 10 años, and you leave it there 10 years, no porque está en la cochera not because it's in the garage, se va a hacer un carro. it's going to transform into a car, right? Entonces, no por venir a la iglesia Not because you come to church, es que tú tienes una relación con Dios. it's that you have a relationship with God. No porque tienes la palabra, Not because you have the word, tú vives la palabra. you live the word. Ahora vivimos en medio de una sociedad We live in the middle of a que society en tiempo de Navidad that at Christmas, ellos saben que es el nacimiento de Jesús. they know it's the birth of Jesus Y Christ. reconocen They recognize que Jesús nació, that he was born. saben que celebramos la Navidad, They know we celebrate pero en el Christmas, fondo del corazón but at the deep of their heart, no tienen una relación con ese Jesús que nació. they don't have that relationship with that Jesus. Conocen las tradiciones, They know the traditions. van a las iglesias, They go to the churches. celebran todas las tradiciones que hay alrededor, They celebrate those traditions that are around them. pero esa gente no conoce But those people, el sol de justicia. the Son of Righteousness, they No don't lo know them. conocen. They don't know him. Cristianismo Christianity es una relación personal con is a Dios. personal relationship Y with la God. Navidad
And Christmas tiene el más grande significado. has the greatest significance. Cuando ese Jesús When that Jesus que nació en Belén that was born in ha Bethlehem nacido en tu was corazón born in your y ha heart transformado tu vida and transformed y your está life transformando tu vida and is y transforming está your life transformando el futuro de tu and familia. transforming the future of your family. Esa es la verdadera Navidad. It's the true Christmas Cuando right Jesús llega a la vida de una persona there. When Jesus comes to the y la life of someone transforma and y transforms la them cambia, and changes así them, como cambió la historia how he changed the story antes de Cristo before Christ y después de and Cristo. after Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Ahora vivimos en este ambiente. We live in this atmosphere. La ciudad va a poner luces, In the city they put los lights, centros comerciales, in the businesses, el gordito cachetoncito de barbas, and then ¿verdad? that fat man with a beard, white beard, Santa Claus va a estar tomándose fotos con todo mundo. and Santa Claus is going to be taking pictures with everybody. Pero justo después de la semana de Navidad, But after that week of Christmas, los comerciantes quitan las luces, they take those lights down. movemos las decoraciones, We move the decorations. se mueven los nacimientos They move the births, y entonces se va la Navidad. and then Christmas is over. Pero cuando Cristo nace en el corazón de una But persona, when Christ is born in the heart of la someone, esperanza nunca se va. the hope never leaves. Cuando Cristo vive en el corazón de una persona, When Christ lives in the heart of someone, todos los días es Navidad. all the days is Christmas for Todos that los person. días es Navidad. All the days is Christmas Pero la for that razón person. por la que la gente no sabe esto You know why people don't know this? es porque It's because viven en silencio con Dios. they live in silence with God. Viven en los 400 años de silencio. They live in those 400 years of silence. Tienen la palabra, They have the word. saben la palabra, They know the word. van a las iglesias, They go to church, pero Dios no les habla. but God doesn't speak to them. No tienen una experiencia personal con Dios. They don't have a personal experience with God. Saben del Espíritu Santo, They know of the Holy Spirit, pero no han caído de rodillas delante de Él. but they never fall into their knees in front of Him. Saben de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, They know the blood of Jesus Christ that cleanses from all sin, pero no han pedido perdón por sus pecados. but they never ask forgiveness for No han their sins. nacido de nuevo. They haven't been born again. Saben la palabra, They know the word, pero no la han vivido. but they haven't lived it. Durante 400 años In 400 years, hay unas áreas en las que quiero hacer énfasis. there's some areas of where I want to do some emphasis. Primero es en el área cultural, In the cultural, luego es el área política, and then the politics, luego es el área social and the social y luego society, es el área religiosa. and then religion. El pueblo de Israel The nation of Israel, durante esos 400 años in those 400 years, tenían la palabra, they had the word, pero los había rodeado la cultura de los but griegos. the culture of the Greeks Los surrounded griegos them. tenían dioses. The Greeks had gods, Adoraban al dios de la luna, the god of al the Dios, moon, Dios del sol, the god of the Dios del sun, mar, the one of el the Dios del sea, fuego. the god of the Tenían fire. grandes pensadores. They had great things. Aristóteles, Aristoteles was one of them. Platón Platon, era otro, Pluton, Sócrates. Socrates. Y tenían grandes pensadores. And they had great thinkers. El idioma griego era el más importante de todo ese, The Greek language was de the most todo el important imperio romano. of all the Roman Y la Empire. sociedad se dividía en dos: And the society would divide in two. los que hablaban griego The ones that spoke y Greek los que no hablaban and the griego. ones that didn't speak Y Greek. aquellos que hablaban griego And the ones that spoke Greek se consideraban superiores y más importantes a los que no were hablaban griego. superior, and they thought themselves more important than the ones that didn't. Y los que no hablaban griego And the ones that didn't speak Greek, eran considerados como gente de segunda clase. and they were considered like second class people, Ah, the ones that didn't speak Greek. tú no hablas griego, ¿verdad? Oh, so you don't speak Greek? Ah, entonces tú eres de... You're that. ¿Sí? Yes. Y esa era la sociedad en la que vivía el pueblo de Israel. And that was the society that the nation of Israel Cuando lived menos in. se dieron cuenta, But when they least expected, las costumbres de esa cultura the customs of that los culture empezó a abrazar. started hugging them. Cuando menos se dieron cuenta, And when they least expected it, empezaron a creer lo que la cultura decía, and they started to believe what the lo que culture la said, sociedad decía, what the society lo que said, los amigos what decían, the friends y said, fueron dejando and they started to la leave palabra de Dios the al word lado. of God
¿Saben que hoy vivimos en esa misma realidad? You know we live in that same reality Hoy la today. gente Today people, a la Pascua ya no le llama Pascua. they don't call it Thanksgiving anymore. Ya no, a la Pascua, al Passover. Passover, Passover, they al don't call it Passover Passover ya no no more. le llaman Passover. They don't call it Passover no Ya more. no le llaman Pascua. Ya no le llaman Ahora Passover. le llaman Easter. They call it Easter. Y ese no es el nombre del Passover. That's not the name of Easter the Pascua. no It's tiene Easter no tiene nada que ver. Easter doesn't have nothing to do. Nada que ver. Nothing to do. La coneja con los huevos The bunny with the no eggs tiene nada que ver. has nothing to do. Absolutamente nada que ver Has nothing to do con la Pascua. with Passover. Pero las iglesias But the churches, han abrazado esas but costumbres they have got those customs. y esconden huevos para los And they niños, hide ¿verdad? little eggs for their children. Y empezamos a practicar cosas And we start practicing que things practica la cultura, that practices the pero culture, que no tiene nada que ver con but la has adoración a nothing Dios. to do with God. Ahora, a mí me cae bien Santa Claus. I like Santa Claus. I really like him. Lo quiero mucho. It's kind of nice. Está suave. ¿Verdad? Está gordito como yo, ¿verdad? He's chubby just like me. Ya me está saliendo la barba igual que a él. And I already have the white beard. Me cae bien el gordito. I like that chubby guy. Pero Navidad no tiene nada que ver con el gordito. But Christmas is nothing about Santa Claus. Quizás fue un hombre bueno. Maybe he was a good man. Quizás fue un hombre que hizo cosas buenas en el pasado. Maybe he was a man that did good things in the past. Pero Navidad es Jesucristo. But Christmas is about ¿Pero qué Jesus es lo que Christ. la iglesia hace? But what does the church La do? iglesia abraza costumbres. They embrace Abraza hábitos habits que la comunidad hace that the community does. y luego se pierde el enfoque de lo que And they lose the focus of what verdaderamente really celebramos. is. What we ¿Están really conmigo celebrate. acá? Are you with Y luego me? viene Halloween, And then here comes Halloween. ¿verdad? Y la gente se viste de monstruos And the people dress y up se as viste de monsters. calaveras y Pumpkins. pone telarañas They put spider webs. y a la ciudad la envuelve aquel ambiente And then the atmosphere de involves the city oscuridad, of darkness, sabiendo knowing que esa es una costumbre satánica, that that's a custom, satanic custom. sabiendo Knowing que es exaltar a las tinieblas y el reino de to Satanás. exalt the darkness and the kingdom of Satan. Los papás visten a los niños The parents dress the de children demonios, arañas y zombies of demons, spiders, and zombies because they look cute. porque se miran bonitos. Y vivimos en una iglesia, And we live in a church, en una sociedad in a society donde las culturas, where the cultures, donde las costumbres, the customs, donde todo lo que todos hacen, but everybody does, lo queremos hacer. we want to do. Y la verdad es que no todo honra a Dios. And not everything honors God. Pero es que todo el mundo lo hace. But it's because everybody does Pero it. es que el pastor de allá sí lo hace. That pastor over there does it, Pero es que aquella iglesia sí lo hace. but that church does it. Ya, posiblemente sí. Probably yes. La pregunta es si eso honra a Dios o no honra a Dios. The question is, does this honor God? Yes or no? Y luego ahora hablemos de política, ¿no? Now let's talk about politics. Porque en ese tiempo, en los 400 años, Because in those 400 years el pueblo de Israel estuvo bajo la política de los romanos, was under the politics of the Romans, luego la política de los griegos, and then the Greeks, estuvo en la política de los the persas Persians, y los abrazó el ambiente político. and that politic ambient. Y cuando menos Embraced them. pensaba, And when they least el pueblo suspected, judío the Jew estaba nation rodeado y estaba influenciado por la política. was influenced and surrounded by politics. Ahora, nunca antes como hoy, Never like before. los like today. Estados Unidos de América The United States of America está tan dividido por la política. is so divided because of politics. Republicanos contra demócratas, Republicans against Democrats, rojos contra azules, red against blue, elefantes contra burros, elephants against donkeys, conservadores contra liberales. conservative against liberals. Y esa es la sociedad en la que vivimos. And that's the society we live in. Y vivimos en una sociedad donde ahora We live in a se society now. condena,
se condena, that condemns, se juzga, that judges, se ataca that attacks, al que no piensa igual que nosotros. that doesn't think the same as you. Y si no piensa igual políticamente que tú, If he doesn't think politically like you, por Facebook te va a ir mal. through Facebook it's going to go bad for you. ¿Es cierto? Isn't that true? Si tú haces una publicación de tipo político If you do a publication of something that does with politics y alguien no piensa como tú, and somebody doesn't think like you, olvídate, forget it. te va a ir como en feria. They're going to get you. ¿Sí? Es una sociedad fracturada. It's a society that's Y lo fractured. peor es que la iglesia And the worst thing is that está the church, cayendo en los mismos hábitos y costumbres. they're falling into the same habits that they are. La iglesia no defiende política. The church does not defend politics. La iglesia defiende la justicia y la paz del reino de los cielos. Defends the justice and the peace of the kingdom of God. Alguien diga gloria a Dios. Somebody say glory to God. Y cuando yo defiendo política And when I defend y politics, cuando yo hablo de política, and when I speak about politics, la tengo que filtrar I have to filter it a través de la justicia y la paz, through justice and peace. no a través del partido político que yo profeso. Not the one that the political party that I belong to. En México yo era priista. I was a priest. Nunca supe qué era, pero yo era priista. I don't know what it was, but I was a priest. ¿Eh? Es como la gente de las religiones. Tiene religión, There's people like that have religion. They have nunca religion, va a la iglesia. they never go to church. ¿Eh? No conoce la doctrina de su iglesia. They don't even know the doctrine of the church. Pero cuando le hablas de Cristo, But when they speak about Christ, entonces sí tiene religión. but they do have religion. Entonces se acuerda religion que there. es de X o Y religión, ¿verdad? Or he says, Hasta I'm from X entonces se religion. acuerda que es, That's ¿no? when he remembers. Así era yo era priista, I was a priest, pero nunca supe por qué. and I don't know why. Mi papá era priista, My dad was a priest. era del partido político del PRI, I know sé cómo está hablando. ¿verdad? It was from a different Ok. politic. Y entonces Campaign. en nuestra casa se hacían las elecciones. And so in our house, we've done the selections. Mi papá desocupaba un cuarto He would empty out a y room, entonces ahí venía la gente a votar. and then the people would come there to vote. Y yo era priista. And I was from that Nunca campaign, supe. the pre. ¿Por qué? Pero yo era priista. I didn't know why, but I was one of them. Y si alguien decía algo en contra del PRI, yo me enojaba. And if somebody said something against that campaign, I would Ay, get yo mad. me enojaba. I would get mad. Pero nunca entendí nada de eso. But I never understood none of that. Hasta que entendí que mis posiciones políticas That I understood my political no positions. tiene nada que ver con el color de un partido, It doesn't have to do with the color of sino que of a- tiene que ver con la justicia y la paz del but it has reino to de do los with the cielos. justice and the ¿Alguien peace of le, God. alguien and the le da kingdom gloria of a God. Cristo en esta mañana? Give glory Ahora, el to and honor pueblo to de God. Israel, The nation of Israel, el pueblo de Israel vivió también en medio de una situación social. the nation of Israel had a social problem No also. solamente religiosa, Not only no religious, solamente política, not only politic, sino también social. but social also. Y entonces el pueblo de Israel vivió en medio de esa realidad. Y atención, They live in the middle of that reality. Attention, please. tenían la palabra. They had the word. No es que no la tenían. It's not that they didn't have it. ¿Están conmigo acá? Are you with me? No es que no la tenían. It's not that they didn't have it. Tenían su religión, They had their religion, el judaísmo. Judaism. Tenían las tradiciones. They had the traditions. Tienen el escrito. They had the letters. Pero los estaba rodeando aquel ambiente. But the ambient was surrounding them. Y la sociedad And the society hace una fuerza tremenda. makes a strong strength. Ahora que estuve en Denver, Now that I was in le Denver, hablé a una, dos, tres jovencitas. I spoke to 3 young women. Y les hablé de Cristo y oré por ellas. And I spoke to them about Christ and I Dos de prayed for them. 14 años 2 were 14 years old, y una de 18, 19 años. around 18 or 19 years old, the other one. Y lo que yo les dije a estas jovencitas es lo siguiente. And what I told these young women Ustedes was están next. en un momento histórico You're in a historical de moment sus vidas of your lives donde ustedes pueden hacer la diferencia where you can make the en difference su generación. in your generation. Les dije, amen a Dios, Talk to God. obedezcan, vivan la palabra. Live the word.
Y no hagan lo que todo mundo hace. And don't do what everybody else does. No hagan lo que todo mundo hace. Don't do what everybody else does. ¿Saben ustedes la cantidad de veces You know how many times que a mí me han dicho los jóvenes y los papás that the youth have told me and the y parents of the youth también los adultos? and even the adults, La cantidad de veces que me han dicho, the times that they have told me, pastor, pero la marihuana es natural, but weed is natural, pastor. es verde. It's green. Dios la puso. God made it. Está en la naturaleza, pastor. It's in nature. No es mala, It's not bad porque Dios la puso ahí. because God put it there. Mi respuesta siempre es la misma. My answer is always the same. También puso las serpientes, agarra una. He also put the snakes. Grab one. Rattlesnake. ¿Ah? También hizo cocodrilo, ve, métele la mano a ver qué te He pasa. also ¿verdad? made crocodiles. Go put your hand in his mouth. ¿Sí? Si le va a dar ese aplauso, déselo a Cristo y déselo bien, ¿eh? And if you're going to give that round of applause, give it to Christ and give it good. Y no porque es natural, It's not because it's es natural. bueno para tu vida. It's good for your life. Cualquier cosa que altere Anything that alterates la conducta de una persona the conduct of a person, no es correcto usarla, no importa it's qué not sea. correct to use it. Ayer le dije a una de esas familias con la que anduve en Denver, I told one of those families that when I was in Denver, fuimos a cenar. we went to go. Por cierto, for dinner. hermanos, un lugar en Denver y ustedes Oh. tienen que ir, hermano. Oh man, a place in Denver. You guys have to go. Unos steaks de este tamaño, mire. There's some steaks about this big. Oh my gosh. Oh my. Con una papa asada, hermano, con todo. With the potato, roasted potato, Mantequilla, crema. butter, cream. El steak, bacon. el steak de este grueso. Ay, steak about Dios this- de mi vida. this thick, Está en la calle Tercera y Federal. 3rd and Federal is where it's at. In Denver. Ahora, Now, cuando íbamos llegando, el niño, cuando habíamos estado en el funeral, the child, when we're in the funeral, when we're getting there, tiene 9 años, he's ¿verdad? 9 years old. Y le dice a su mamá, yo quiero un café, mamá. And the child tells, Mom, I want a coffee. Y yo volteé y le digo, And I looked and ¿tú tomas café, hijo? you Y drink me dice, coffee? sí. And he says, Y me yes. dice la mamá y el papá, no, hombre, es bien cafetero este. No, he likes a lot of coffee. Y le digo, hey, y no se altera, no. And he doesn't get hyper. I asked Dice, him, no, pastor, dice, nothing, Pastor. se los toma y como si nada, He drinks duerme it like bien, nothing. He drinks tranquilo. good. He sleeps good. Me dice, pero mi hija, But my dice, daughter, nomás con que tomes soda de esa Sprite, dice, even if she drinks Sprite, se empieza a reír, dice, se she empieza, starts laughing about everything. dice, con que le demos soda, le demos soda Sprite o le demos Coca-Cola, We can give her Coke dice, or se Sprite. altera toda, ¿no? She gets all hyper. Digo, no le vaya a dar. Don't give her any Sprite or Coke. Cualquier cosa que altere tu conducta, Whatever alterates your conduct, se llame alcohol, it's either alcohol, cerveza, beer, tabaco, tobacco, marihuana, weed, cocaína, cocaine, heroína, heroin, opioides, opioids, cualquier cosa whatever que te alterates altere y ya no pienses igual, that you don't think the same, ya no hables igual, you don't speak the ya same, no trates a la gente igual, you don't talk to the people the same, no es la voluntad de Dios. it's not the will of God. Hello. Hello? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? What happens? Que la sociedad de este tiempo dice, pero es que todo el mundo lo hace, pastor. But the society says, everybody does it, Pastor. ¿Cuántos han oído eso? How many have heard that? Y los jóvenes dicen, pero es que todo el mundo lo hace. And the youth says, everybody does it. Y los hombres dicen, pero es que todos mis amigos. And then the men say, it's because all my friends. Ajá. Y es que la sociedad hace mucha presión. Because society puts a lot of pressure. Bueno, o es la predicación o está caliente acá. Apaguen la calefacción Was porque yo me it estoy the cociendo. preaching or it's hot up here? Ahora,
El asunto es que la iglesia the church no se mueve por la presión de la sociedad. doesn't move through the pressure of La society. iglesia no se mueve por la presión de la sociedad. Doesn't move through the pressure of La iglesia society. se mueve The por church los moves principios bíblicos. Through the principles of the Porque Bible. pasaron los babilónicos, Because the Babylonians pasaron passed, los persas, the Persians passed, pasaron los griegos, the Greeks passed, pasaron los romanos. the Romans passed. Pero la palabra de Dios nunca pasará. But the word of God will never Los cielos pass. y la tierra The heavens and the pasarán, earth mas la will pass. palabra de Dios nunca, But the word of nunca, God will nunca, nunca, never nunca pasará. will pass. Amén. Amen. Y el pueblo de Israel vive en medio de esa situación. And the nation of Israel lives in Y this por último situation. es la parte religiosa. And then for last is the religious. El pueblo de Israel tenía religión. The nation of Israel had religion. Tenía religión. They had religion. Ya me puedo bajar. Ahí me sigues con la cámara. I'm going to get down. You can follow with the camera. El pueblo de Israel tenía religión. The nation of Israel had religion. Y dentro de esa religión And in the middle of that tenía religion, líderes religiosos. they had leaders that were religious leaders. Y tenía fuerzas religiosas. And strengths that were religious. Tenía grupos de fuerza religiosa. They had groups of religious people. Los fariseos eran unos de ellos. Pharisees were one of them. Los saduceos eran otro grupo de ellos. Sadducees were also Los another. escribas era otro grupo de Scribes was ellos. another one. Tenían clases religiosas. Classes of religious. Tenían un sumo sacerdote. They had a high priest. Tenían sacerdotes They had priests, comunes. common priests. Tenían servidores del templo. They had servers that served in the temple. Y luego tenían And then they had el pueblo. the people. Clases religiosas. They're sort of classes of religious. Y esas clases religiosas los separaban a unos de otros. And those classes separated each. Porque eso es lo que one hace of la them. religión. That's what religious does. Separa. It separates. Eso es lo que hace la religión. That's what religion does. La religión separa. Separates. Pero no solamente los separaba a unos de otros, But not only would they los separate them one separó from de another, Dios. but separated them from God. Porque cuando iban a ser Jesús, Because when Jesus was going to be born, Dios no le notificó a la clase religiosa que iban a ser Jesús. he never told the religious people that he was going to be born. ¿A quién le avisó? Who did he tell? Alguien dígame. Come on, tell me. Who did he tell? Alguien dígame, ¿a quién le avisó? Who did he tell? A los pastores. The pastors. ¿No le avisó al sumo sacerdote? He didn't tell the high priest. ¿No le avisó a los sacerdotes? He didn't tell the priest. ¿No le avisó a los servidores del templo? He didn't tell the servants of the temple. Porque esa gente estaba demasiado ocupada Because they were so busy en los temas religiosos, in their religious themes, manipulando a la gente, doing things to the people, controlando a la gente. controlling the people. Y ahí está el pueblo de Israel, tiene la palabra, And there's the nation of Israel. They have the tiene word. religión, They have religion. pero no conoce a Dios. But they don't know God. Tenían todo, They had everything. pero no conocían a Dios. But they didn't know God. Y eso es lo que tenemos. Estamos celebrando Navidad en medio de una gente que conoce, We're celebrating que Christmas tiene religión, in middle of pero people no that know. conoce a Dios. They have religion, but they don't know God. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. They speak about God, but they don't know God. Las iglesias están divididas por asuntos doctrinales. The churches are divided because of doctrine. Pentecostales things. en contra de bautistas y bautistas en contra de pentecostales. Baptism against Y religión contra religión. and religion against religion. Pero no conocen a Dios. But they don't know God. Defienden sus posturas religiosas, pero no conocen a Dios. They defend their positions, religious positions, but they don't know God. Y los sacerdotes usaban aquellas vestimentas, ¿verdad? They use those things, those tunics, the priests. Y aquellos grandes adornos en las cabezas, And then en they la had those cabeza. capes that went over their head Porque querían decirle a la gente, because they wanted to tell the people, yo no soy igual que tú, I'm not the same as you. no me compares. Don't compare me. Hay clases. There's type of classes. Porque con conductas se separaban de la gente normal. With conducts, they separated from normal people. Y entonces la gente de abajo, And so the people la from the gente del bottom, pueblo, the people, los miraba así, they would look to them to the high, alto.
Hi. Y les hacía reverencia. And then they would bow down. Había un hermano en la iglesia There was a brother at church. que cuando me saludaba, When he would say hi, me daba un beso. he would kiss my hand. Dice, no haga eso, guácala. And I said, don't do that. Porque ante los ojos de Dios Because in God's eyes, no hay diferencia there's no difference. entre el que predica aquí arriba The one that preaches up y el que here recibe a la gente en la puerta and the one that receives the y, people at the y la door persona que entra por nuestra iglesia. and the ones that come into our church. Las diferencias las hacemos nosotros The difference is we y make la them. hace la religión And religious does y la that. hacen las tradiciones. Traditions does that. Pero ante los ojos de Dios But on God's eyes, no es mi vestido el que me hace diferente. it's not what I'm wearing what makes me Es la different. sangre de Jesucristo It's the derramada en la blood cruz of del Jesus Calvario. Christ that was shed on the cross. Ahora ya voy a terminar. I'm going to end. Póngase sobre sus pies. Go ahead and stand to your feet. Lo siguiente que pasó al final de los 400 años, At the end of the 400 years, what happened? dice la Biblia The Bible says, que un día one day Dios rompió el silencio. God broke his silence. ¿Y cómo rompió Dios el silencio? And how did God break his silence? Lucas, lo voy a leer nada más en español He's going to read it just in Spanish. y ustedes lo pueden leer en la pantalla. It's Oh, Luke. también está en español. It's Luke. Pero dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiero que note a dos personas religiosas, I want you to know two religious people. completamente religiosas. They were religious. Eran rectos delante de Dios. They were correct people before God. Ellos vivían en la rectitud de su religión. They were correct in their religious beliefs, Dice, pero no tenían hijos, but they didn't have children. porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Y un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a lo establecido en el sacerdocio. Pero no tenían hijos, dice. Y mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Y en eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pues ante Dios, escucha esto, será un hombre importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos, para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien el pueblo para recibir al Señor. Quiero terminar diciendo lo siguiente: I want to end saying the next. que Dios acabó con el silencio God broke his silence, trayendo un ángel bringing an angel que le iba a hablar a Zacarías that was going to speak to Zechariah, y que le iba a decir: and that he was going to tell him, te van a hacer un hijo you're going to bear a child, y ese hijo será grande. and that child is going to be great. Ahora, en el último verso, And in the last verse, Él hará and he will do que muchos de los hijos de Israel that many of the children of Israel se vuelvan al Señor. come back to the Lord. ¿De quién está hablando? De What's he talking Juan, about? de He's talking Juan el about John Bautista. the Baptist. Le está diciendo, Dios rompe, escuchen esto, Listen to this. Dios va a romper con el silencio, God is going to break with silence, hablándole a Zacarías con un ángel talking to Zechariah through an angel. después de 400 años de no decir nada.
After 400 years of not saying nothing, y a la primera persona que Dios le va a hablar and that the first person that God is going to speak to no es a María, is not Mary, no es a José, it's not Joseph. Dios va a romper su silencio God is going to break his silence con un hombre with a man que no tenía hijos. that didn't have children. Dios va a romper el silencio de tu vida. God is going to break the silence in your life. Tú que no has podido dar fruto You that have not been able to give fruit de vida cristiana. of Christian life. Tú que nunca has ganado a una persona para Cristo. You that have never won someone for Christ. Tú que nunca has traído a una persona a la iglesia. You that have never brought someone to church. Dios quiere romper el silencio. God wants to break that silence. Dios quiere que des fruto. God wants you to give fruit. Dios quiere usar tu vida. God wants to use your life. Dios quiere usar tu testimonio. God wants to use your testimony. Dios quiere usar tus experiencias God con wants to Él. use his experience with him. Porque quiere que des fruto. Because he wants you to give fruits. Porque Dios quiere que en una semana, Because God wants in a week, o en dos, o en un mes, o en, or maybe in 2 or in a month or o 2 en months, o en un par de meses, maybe in a couple of months, tú puedas decir, you can say, yo me gané a esta persona para Cristo. I want this person for Christ. Rompí el silencio de Dios en su vida. I broke the silence of God in his life. Tenía religión. He had religion, Esta persona tenía tradiciones. he had traditions, Tenía una Biblia en su he had casa. a Bible in his Pero at their home, no conocía a Dios. but did not know God. Y yo lo gané para Cristo. And I want him for Christ. No habló con María primero. He didn't speak to Mary first. El ángel le habló a María 6 meses después. After 6 months, that's when he spoke to Mary. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que primero tú le hablas a una persona, But first you speak to a person, rompes el silencio de Dios en su vida you break the silence of God in his life, y Cristo viene después. and then Christ comes. Pastor, pero es que yo les hablo y no se convierten. But pastor, I talk to them, but they don't convert. No quieren venir a la iglesia. They don't want to come to church. Háblale, Speak to them. ora por él, Pray for them. ministrale, Minister them. muéstrale el amor de Cristo. Demonstrate the love of Sé Christ. paciente. Be patient. Primero llegó la palabra de Dios a Zacarías. First, the word of God came to Zechariah. Cristo llegó después. Christ came later. Hasta 6 meses después, 6 months later, el ángel le habló a María y le dijo: vas a tener un hijo del Espíritu Santo. the angel spoke to Mary and says, you're going to bear a son from the Holy Dios Spirit. quiere usarte para que en esta Navidad God wants to use you for this Christmas le hables a tus amigos, so you can speak to your friends, a tus hermanos, a tu familia. to your brothers, to your family. Rompas el silencio de Dios Break en su the vida. silence of God in their life. Le lleves una palabra rema de parte de And you Dios. take that word Rema to them. Hay 2 maneras, hay 2 palabras. There's 2 words. Una es la palabra logos, And it's the word Logos. que es la palabra escrita. It's the word that is written. Es la que lees todos los días en tu One devocional. that you read in your devotionals every Pero day. hay otro tipo, But there's another type. hay otra manera en que Dios habla a la vida de una persona There's another way that God speaks to a y se person. llama palabra rema. And it's the word Rema. Es la palabra griega rema It's the Greek word Rema. y es una palabra And it's a word que cuando tú la hablas when you speak it, toma vida en la persona a la que tú le takes hablas. life in the person you spoke to. La palabra logos The word Logos es la que lees en la mañana, is the one you read in the morning. la lees, You read it. te vas al trabajo, You go to work. te sientes bien con ella, And you feel good with it. pero 30 minutos después But 30 minutes after that, no te acuerdas de lo que leíste. you don't remember what you read.
Y pasó el día y no pasó nada y no te acuerdas de ella. And the day passed and you can't remember anything Pero la about palabra rema it. But the word rema es cuando la leíste is when you read it y captó tu corazón. and it captured your heart, Y entonces una palabra and then a word te enamoró, made te you fall in hizo love, llorar, and made you te cry, hizo orar, and made you pray, te puso de and rodillas, put you to your knees. te dijo: Dios, And God told you, quiero que vivas esta I palabra, want you to live this word. quiero que vivas esta I palabra, want you to live this quiero word. que abraces esta I want you to palabra, embrace this quiero word. que prediques I esta want you to palabra. preach this word. Voy a salvar a tus I'm going to hijos, save your children. voy a salvar a tus I'm hijos. going to save your Y children. te da Dios esa palabra And God rema. gives you that word rema. Voy a salvar a tu I'm esposo, going to save your husband. voy a sanar a tu I'm familia. going to heal your family. Esa es la palabra rema. And that's the word rema. Cuando el Espíritu Santo When the Holy Spirit la convierte en vida, converts it into life. cuando deja de ser un libro When it does y not be ahora a es book una anymore. But now experiencia it's personal. experience. Personal Cuando experience. Jesucristo When Jesus Christ deja de ser un crucifijo en tu casa. doesn't be a crucifix in your home. Cuando Jesucristo When Jesus Christ deja de ser una imagen puesta en la pared is less to be an y image se put in convierte this wall. en el amo y Señor de tu Becomes the vida. Lord of your life. Cuando Jesucristo When Jesus Christ deja de ser un niño en un pesebre is not being no more a y child. ahora es el rey de tu vida. Now is the King of your life. Cuando Jesucristo When Jesus Christ deja de ser la Navidad, is not for Christmas. los regalos, The gifts, el árbol, the trees, las luces, the lights, y se convierte en el and centro becomes the center de tu corazón of your heart. y vives para Él And you live for y Him. hablas de Él And you speak of Him. y te enamoras de And you Él fall in love with y Him. lo adoras And you praise y Him. vienes a la And you iglesia come to church. y no te importa el que It está doesn't matter sentado who's next to you o el que te mira or who's looking o at el you, que te juzga, who judges you. sino que tú vienes a adorar And you come to al praise Rey de Reyes y the Señor de King of Kings Señor. and the Lord of Lords. Es cuando Navidad It's when Christmas es mucho más is more than Christmas que regalos y tradiciones. than just gifts and traditions. Es cuando ahora It's now, ya es parte de tu vida it's part of your life. y ahora ya tienes el mensaje And now you have the message. y entonces lo vas a transmitir And then you're going to transmit that message. y entonces vas a decir: And then you're going to say, quiero compartirte I want to share with lo you que Dios hizo what God has done en mi vida, in my life, en mi in corazón, my heart, en mi in familia. my family. Entonces es And then it is. cuando ya no hablas de Dios, It's not when you speak of God sino que ahora hablas con Dios. and you speak with God now. Ya no hablas de Dios, You don't speak of God. ahora hablas con Dios You speak with God. y le dices a la gente And you tell the people lo que Él hizo en tu vida, what He done in your en tu life, familia, in your family, en tu corazón, in your heart, cómo te cambió, how He changed cómo you, te transformó, how He transformed cómo you, te dio vida how eterna, He gave you eternal life. porque ya es parte de tu vida. Because it's part of your life now. Tenemos el más grande mensaje, And we got the greatest message. pero sabes que a veces la iglesia se calla But sometimes the church is silent. y llevamos regalos de Navidad, And we take Christmas gifts, pero no les llevamos esperanza but we never take them hope. y la gente muere sin esperanza. And the people lose their hope. Y pasando Navidad van a quitar sus árboles y sus luces And once Christmas passes, they're going to take their trees and their lights y van a quitar todas sus decoraciones and going to take all their y decorations. las van a guardar en la cochera de la casa They're going to put them in the garage of the house y las van a poner allá en el storage or there in the storage. y se les va a ir la Navidad And Christmas is going to go. y con la Navidad se les irá la esperanza, And with Christmas, hope is going to pero go. cuando les das a Jesucristo, But when you give them Jesus Christ, nunca jamás nevermore la Navidad se irá de sus vidas. Christmas is going to leave their Cierra lives. tus ojos un momento Close your eyes for a moment. y quiero que hables con Dios. And I want you to speak with God. Yo no sé quién es Dios para ti, I don't know who God is for you. yo no sé quién es Jesús para ti, I don't know who Jesus is for you. yo no lo sé, I don't know.
Pero si Él no es el dueño y Señor de tu vida, But if He's not the owner of your si life, tú no vives para Él las 24 horas del if you don't día, live the 24 hours for Him, si no te hace llorar if He doesn't make you cry cuando estás delante de su presencia, when you're in front of His presence, entonces me temo que no lo conoces. I fear that you don't know Him. Entonces me temo I fear que sabes de Él, pero that no you lo know conoces. of Him, but you don't know Him. Me temo que no sabes I fear that you don't know. que se siente que Él sea tu Señor y tu Salvador. He could be your Savior, Pero your hoy Lord. las cosas pueden cambiar. But today things can Hoy change. le puedes entregar tu corazón. You can give your heart to Him today. Hoy le puedes decir, Señor, You can tell Him, Lord, quiero que seas mucho más para mí. I want you to be more for me. Cámbiame, Change me. transfórmame, Transform me. renuévame, Renew me. perdona mi pecado. Forgive my sin. Quiero vivir para ti. I want to live for Quiero you. seguirte. I want to follow Quiero you. servirte. I want to serve you. Quiero adorarte I want to praise el you resto de mi vida. for the rest of your life. Entra en mi corazón. Come into my heart. Perdona mi maldad. Forgive my sins. Quiero ser tuyo I want to be y que yours. tú seas mío. And that you be mine. Señor, Lord, te quiero, I want te you. necesito, I need you. te anhelo, I need you, te Lord. deseo I desire you más que una religión. more than a religious Te need. necesito, Señor. I need you, Lord. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.